Amén. Bueno, entramos en este estudio y es un estudio muy particular, dado que muchos son los que creen o piensan que en realidad, de acuerdo como dice Meyer Perlin, que es el libro que estamos siguiendo, con el permiso de la agencia de publicidad y del autor, y él nos dice algo muy interesante. Dice que algunas personas nos aseguran que el diablo no existe. Y el que se crea eso esté pendiente de tener grandes batallas en su vida, porque el diablo es sutil, el diablo sabe, por el tiempo que ha vivido, que por sabio, porque no lo es, simplemente es un ser mentiroso, es un espíritu, y tenemos que entender, sin darle ningunos méritos, pero sí entender que es un sutil, agresivo y muy sutil enemigo y adversario. Vamos a mirar un video que habla sobre su origen. Mientras que yo estoy leyendo unas escrituras, ustedes van a ver un video sobre cómo es este ángel caído. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Esas son las palabras en Isaías 14, 12 al 15. Ezequiel 28, 12 en adelante dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová, el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contracciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Ezequiel 28, 15 al 16. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contracciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti,
el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron dentro de los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28, 7 al 19. Jesús con sus propias palabras nos dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza enemigo, y nada os dañará. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 11, 18 y 20 dice: y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y después hubo una gran batalla en el cielo, y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban, y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vimos aquí una réplica tanto en Isaías como en Ezequiel, como en Lucas, como en Apocalipsis. Lo que conocemos de este adversario es según lo que nos dan las Escrituras. Algunas personas tienen una concepción de acuerdo a lo que han visto por personas que han pintado a este ser con cachos, como bestia y demás, simplemente porque adoptaron seres de la mitología y quisieron describirlo de esta manera. Pero Satanás fue creado de una manera muy bella. Se llamaba Lucifer, que significa el ángel con la antorcha. A veces vemos nosotros la estatua de la libertad con esa antorcha. Y eso es muy simbólico porque Satanás era el ángel de la antorcha, el querubín, ángel de fuego. Dios lo puso sobre la alabanza, bello era, tenía joyas por todas partes, y en el caminar él instrumentaba música para la alabanza de Dios. Sabemos que este ser se entró en orgullo, y el orgullo lleva a rebeldía. Y cuando floreció ese orgullo y la rebeldía, y él pensó en establecer su trono como el trono de Dios, y empezó a establecer su propia autoridad, siendo un ángel creado por Dios, fue destituido. Y al ser destituido del cielo y caer del cielo, se llevó con él 1/3 de los ángeles que ministraban con él. Entonces sabemos de su carácter basado en lo que dicen las Escrituras. Está indicado su carácter por relatos y títulos en las Sagradas Escrituras y por medio de las cuales es conocido, no por otros aspectos. Mateo 13, 38 a 39 dice: el campo es el mundo. Jesús hablando de la parábola de la semilla y explicando las diferentes maneras donde cae la semilla,
Y cuando la semilla produzca, ¿qué va a pasar al fin de los tiempos? Y empieza a explicarle a sus colaboradores. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo. El que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles de Dios. Agrego los ángeles de Dios para que entendamos quiénes son los segadores. Vemos aquí que el que planta cizaña, que tiene un odio contra la humanidad. Cuando el hombre fue creado a la imagen y a la imagen de Dios, a Satanás le repugna la imagen del hombre. Y por eso es tan fuerte adversario, por eso tiene tanto odio, porque aunque el hombre cayó, Dios proveyó una redención, algo que no está provisto para Satanás, porque no va a ser redimido, sino destruido. Nosotros, aún a pesar de haber caído por nuestra condición de Adán, al haber aceptado a Cristo Jesús como su salvación, fuimos libres de toda condenación y toda condenación del pecado que trae y la maldad y la muerte que trae el pecado. Fuimos libres y por eso al fin de los tiempos tanto la cizaña como el trigo va a estar allí y los hijos del malo serán recogidos, pero los hijos del bien serán recogidos por los ángeles de Dios. Su carácter, ¿cuál es el carácter? El diablo, la palabra diablos o diabolos en griego significa un calumniador, porque calumnia tanto de Dios como al hombre, tanto a Dios como al hombre. Las primeras palabras que le dio a Eva cuando él poseyó la serpiente para engañar a Eva, le dijo: Dios no ha hecho así, Dios no ha dicho así. Y esa ha sido siempre su trampa, para confundir al ser humano, la interpretación de lo que Dios dice. Por eso él persigue y persiguió todo el linaje del Mesías, lo persiguió a todos los tiempos y después persiguió la iglesia y continúa persiguiendo a la iglesia. En el día de hoy sabemos que la iglesia del Señor ha resultado otra vez una persecución extraordinaria a nivel global. En los últimos 15 años, 16 años, se levantó otra vez una persecución a la iglesia del Señor, que hasta el día de hoy estamos viendo. Hace poco en Egipto, más de 50 personas pasaron por una tragedia reuniéndose el domingo de Palmas. Zacarías 3, 1 y 2 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Por eso se llama el adversario, por eso se llama el diablo, el acusador. Y dijo a Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. No este es un tizón arrebatado del incendio. Notemos que siempre Satanás, su estrategia es de acusar al hombre, de acusar a los escogidos, de acusar al pueblo escogido de Dios. Lucas 22, 31, Jesús aún le dice a uno de sus íntimos discípulos, el apóstol San Pedro, sabiendo que estaba a punto Jesús de ser entregado, sabiendo que Satanás lo iba a zarandear porque iba a negar a Jesús, Jesús le anuncia a Pedro y le dice: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. La buena noticia es que Jesús le dijo: pero yo estoy intercediendo por ti, Pedro. Jesús está intercediendo por su iglesia, de acuerdo a Hebreos 7:25. Jesús está intercediendo por nosotros. Ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, porque tenemos el gran intercesor. Jesús es su nombre. Satanás tiene un carácter destructor. San Juan 10:10 dice la palabra que él vino y su propósito era y es de matar,
robar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que entender cuál es el plan del enemigo para estar alerta nosotros, no temerosos, no con pánico. Por el contrario, valientes, reconociendo de dónde viene nuestra ayuda y de dónde viene nuestra fuerza, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que significa destructor, y en el griego Apolión, que significa lo mismo, destructor. Es lo que sabe hacer. Satanás lo que sabe hacer es copiar y destruir. Su carácter como serpiente, en el pasado empleó a la serpiente como un instrumento para provocar la caída del hombre. Por eso se le dice la serpiente antigua, como una referencia de otras de sus características. Apocalipsis 12:9-10 nos dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo. Note en esta porción de la palabra de Dios, menciona todos estos nombres que Satanás es distinguido por eso. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, la cual engaña a todo el mundo. Ese es el plan de Satanás, de engañarte a ti, de engañarme a mí, no solamente de tener a los que ya tiene con él, que les ha nublado, que los ha controlado, sino también tratar con los escogidos, los que ya se han apartado. Y por eso él busca cómo tentar, y el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido arrojado el acusador. Note todos estos nombres: serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, el dragón, y aún ahí dice el acusador. El que acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Si ustedes se acuerdan la historia de Job, Satanás se filtró entre los hijos de Dios. ¿Para qué? Para acusar a Job, para decirle a Dios, deme a Job por un tiempo y verá cómo él te va a maldecir. Porque ¿quién te va a maldecir cuando tú le has dado todo? Démelo un tiempo. Y ahí empezó la gran historia de Job. ¿Cuál es el carácter de Satanás? Es tentador. Aún trató en su agresión y en su maldad, aún trató de tentar al ungido, al escogido, al Mesías, a nuestro Redentor Jesucristo. Y el tentador se acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Siempre tentando a Jesús. Pero Jesús le contestó siempre, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús contestó a la tentación justo como un hombre. Y contestó a la tentación tomado de la palabra de Dios y respondiendo con la palabra de Dios. Y es como nosotros tenemos que resistir al diablo. Dice la palabra en Santiago 4:7, nos dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Juan 12:31, Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado afuera el príncipe de este mundo. Y Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Quiénes? Los que antes estábamos muertos y ahora nacimos de nuevo. Los que estábamos contaminados por el pecado y la tragedia de la inmoralidad y estar perdidos, y ahora fuimos encontrados por Dios y respondimos a ese encuentro. Y ahora somos vivos para Él.
Entonces dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad. Otro nombre dado a Satanás. Y note, príncipe con minúscula. 2 Corintios nos dice el por qué. Porque las personas se preguntan, si Dios existe, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto conflicto? ¿Por qué escasez? Y la respuesta es que hay un conflicto en los cómo. Y Satanás está participando para dañar a cada hombre, a cada mujer, a cada niño y a cada niña. Aún desde el vientre de la madre, siempre Satanás procuró cómo destruir todo lo que era el árbol de Jesucristo, todos los que venían para dar al Mesías la llegada, trató de destruirlos. Y aún en el tiempo de Herodes hizo un mandato para mandar matar los niños, en el tiempo que José, el esposo de María, fue llamado a que saliera hacia Egipto. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy interesante, como dice bien claro, en los cuales el Dios, minúscula, de este siglo, se refiere al mundo. Por eso Satanás le ofreció el mundo a Jesús, le ofreció la política a Jesús, porque él estaba dominando ese aspecto. Pero ya, gracias a Jesús, que vivió, murió y resucitó por nosotros, ya Él nos dio vida y vida en abundancia a través de su acto de fidelidad y de obediencia. ¿Cuáles son las actividades de Satanás que usted tiene que reconocer? Por lo cual, dice 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás es un opositor. Él se opone a la voluntad de Dios en tu vida, al plan de Dios en tu vida. Él siempre busca cómo oponerse. Por eso tienes que tener mucho cuidado de saber cuando estás luchando con ciertas cosas, descubre quién se está oponiendo contra el plan de Dios en tu vida. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuál es su esfera? Su dominio. Nos confina sus operaciones entre los malvados y depravados. Con frecuencia también actúa en círculos más elevados como ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz. Ciertamente el que Satanás asista a reuniones de carácter religiosos es un indicativo, porque su presencia en la convención angelical, cuando vino, y por términos tales como dice también en 1 Timoteo 4:1, que en los últimos tiempos mucha gente se dará a doctrinas de demonios, porque Satanás siempre trata de dañar la iglesia de dos maneras. Una adentro, con doctrina falsa, con doctrina de demonios, con cosas que la gente dice a veces que no son verdad, que se configuran y se las idean, pero no son bíblicas. Eso quiere Satanás hacer en la iglesia interiormente. Y exteriormente perseguirla, como está haciendo en este momento en tantas naciones donde hay una persecución extremadamente intensa. 2 Corintios 11, 14, 15 nos dice el apóstol Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Cuidado con el tiempo de disfraces. Discierna con quién usted anda, discierna a qué iglesia va, discierna de la manera que usted trata con otras personas, porque muchos se visten de justos pero no lo son, y muchos se visten de ovejas pero no lo son. Muchos, Pablo recomendaba mucho a los pastores de las iglesias que le escribía que cuidado con los perros, con los que vivían el cuerpo,
los globos y demás, y de esa manera se expresaba a él, porque muchos se disfrazan. ¿Cuáles son sus actividades y su motivo? Sabemos que es su motivo. Lo que más motiva a Satanás es matar, robar y destruir. Donde ha ocurrido un robo, allí ha habido presencia de Satanás. Donde ha ocurrido un homicidio, allí ha habido presencia de Satanás. Donde ha ocurrido destrucción, allí ha habido presencia de Satanás. Pero si nosotros que estamos en Cristo Jesús atendemos la voz del buen pastor, seremos protegidos. Nosotros seremos cuidados y guiados por el buen pastor. Apocalipsis 2:10 dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahora entiende por qué aún gente buena tiene situaciones y problemas, porque el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice el apóstol Pedro: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que seamos fieles. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso es tan esencial que usted siempre, no importa quién sea el predicador o el maestro, siempre chequee cómo está la interpretación de la palabra de Dios. Si es literal y es histórica, es una buena interpretación. No podemos especular nosotros en cuanto a la palabra de Dios. Tenemos que interpretarla de acuerdo a Dios quiere que la interpretemos. Por eso es tan importante la sana doctrina, para evitar cualquier tipo de doctrina de demonios. Mateo 4:9 nos dice: Satanás, de una vez, siempre lo que Satanás busca, aparte de matar, robar y destruir, es atención. Y busca también adoración. O sea, Jesús, tan atrevido, se atrevió a decirle a Jesús que le daré todo esto, hablando de los reinos, si te postras delante de mí y me adorares. ¡Qué atrevido! Jesús le contestó: escrito estás, solamente a Dios vivo adorarás y a Él servirás. Aleluya. Sus actividades son limitadas. Esto es muy importante, esta porción de la enseñanza, para que usted no tenga ningún temor. Aunque reconocemos que Satanás es un fuerte adversario, debemos tener cuidado de no exagerar su poder, porque se van a dos áreas extremas la gente. Una es continuamente hablan de él y hablan más de él que de Dios. Oran más y lo reprenden más a él que orar y pedirle a Dios Todopoderoso. Hay que tener ese balance, ese equilibrio. Reconocemos que es un adversario, que es un enemigo, que está en contra de nosotros, pero conocemos a quien nos cuida, a quien nos ama y a quien nos protege y a quien se merece toda la alabanza y la adoración. Y tenemos que reprender, someternos a Dios, reprender al enemigo y él huirá de nosotros. Resístalo. Juan 12:31 dice: ahora el juicio de este mundo, ahora será echado fuera el príncipe de este mundo. Satanás es un príncipe, pero con minúscula, para la gente que está metida en el mundo, para la gente que anda en inmoralidad, para la gente que anda en fornicación, adulterio, y no ha respondido al evangelio, y no ha respondido al toque del Espíritu de Dios para ser salvos. Sus actividades y su destino. Su destino es, 2 de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiendo arrojado al infierno en prisión de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Apocalipsis 12:9-10 nos dice: y fue lanzado, este es el futuro, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el rey nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, lo que son los tres personalidades del fin de los tiempos: el diablo, la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y Jesús dice en Mateo 25:41, cuando ve esta multitud y hay una separación entre las ovejitas y los cabritos, entonces dice Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno jamás fue preparado para nosotros. Sin embargo, con la caída del hombre, el orgullo del hombre y la resistencia a las cosas de Dios, eventualmente esas personas terminan allí. Los ángeles caídos tendremos para otro tiempo, no tenemos más tiempo ya por esta noche, pero sí quiero decirles a todos los que nos están viendo que no hay que temer, pero no hay que llamarlo al ring, no hay que estar peleando, no hay que estar continuamente llamando y peleando con el enemigo. Usted adore a Dios, usted alabe a Dios, declare a Dios su Señor siempre. Sepa que Dios dice en su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente de Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué bendición! Que tenemos un Dios que nos ama y nos protege, y que nos libró de las tinieblas y le quitó las llaves de la muerte a Satanás, que se vendió al mismo infierno para quitar las llaves y darnos a nosotros vida plena. Qué gozo es amar a Jesús, servirle a Jesús y ser siervos de Jesús para contrarrestar las tinieblas y bendecir y alcanzar a muchos para Cristo. Tú y yo tenemos un llamado, y ese llamado de predicar las buenas nuevas. Independiente de qué hace usted en su iglesia, si barre, cose, si limpia, si canta, si predica, todos somos ministros de Dios. Somos ángeles en cierto sentido de traer la palabra de Dios. Tenemos la oportunidad que los ángeles desean tener, la tenemos nosotros, de predicar las buenas nuevas en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga ricamente a todos los que nos vieron y nos han visto. Gracias por sus comentarios, gracias por compartirnos en su red social. Queremos llegar a muchos a través de esas enseñanzas que son necesarias en nuestros tiempos. Que Dios les bendiga ricamente. Les bendecimos su hogar, declaramos su hogar lleno de la luz de Cristo y reprendemos toda tiniebla que se trate de acercar, se trate de invadir su hogar. Declaramos luz y paz donde esta señal y este programa ha llegado, este estudio, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su pueblo amado dice amén, amén y amén.